La polémica en torno a las ollas populares, su funcionamiento, las decisiones que tomó el Ministerio de Desarrollo Social el fin de semana pasado, siguen como uno de los asuntos serios, tensos en la agenda. Ayer, la Coordinadora Popular y Solidaria, que nuclea a merenderos y ollas populares, organizó una conferencia de prensa en la que respondió a los cuestionamientos del Ministerio de Desarrollo Social. Recuerden que Martín Lema informó durante sábado y domingo que se cortaba el abastecimiento de insumos por la vía de esa coordinadora, luego de sostener que esa organización no entregó los datos de las iniciativas en tiempo y forma. Durante esta comparecencia de ayer, la Coordinadora Popular y Solidaria ratificó su continuidad y aseguró que está abierta al diálogo con la Secretaría de Estado para llegar a un entendimiento, pese a que interpreta que recibió un trato injusto. A esta discusión se sumó ayer el PIT-CNT. El Secretariado Ejecutivo de la Central de Trabajadores emitió un comunicado en el que adhirió a la movilización convocada por la coordinadora para el próximo martes. Además, anunció una campaña de recolección de alimentos para abastecer a las ollas populares luego del anuncio que realizara el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? ¿Qué significa esta entrada en escena del PIT-CNT? Vamos a profundizar en esta noticia. Sí, estamos para eso en línea con Fernando Gambera, que es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y secretario general de AEU, el sindicato bancario. Gambera, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día para ti, Romina, Emiliano, y gracias. Agradezco yo que me den la oportunidad de reflexionar sobre este tema, sabiendo que no soy vocero de las ollas populares, soy un actor más en la sociedad que no entra en escena en este momento, A ver, justamente Emiliano ahí lo dejaba planteado, ¿no? ¿Por qué el PIT-CNT decide involucrarse e intervenir en esta discusión pública y política que se ha dado? Que no entra en escena en este momento, en este marco de la solidaridad. Ni siquiera entra en escena en el marco de la solidaridad en la pandemia. Miren, un segundo. Perdón, yo me refería a que entra en escena en la polémica política de estos días, pero entiendo, sí, vamos a ubicar esos antecedentes, está perfecto. Te entendí también yo ahora, y además no era mi intención centrar la polémica ahí contigo, sino centrar un poco el contexto en el que me estoy expresando yo, porque yo no quiero sustituir vocerías o cosas. Quiero ser muy claro en esto y muy delicado, porque no, si bien, por ejemplo, soy el secretario general de AEU a su vez integra la red de ollas al sur. Los martes y jueves AEU cocina y entrega en torno de 700 porciones promedio, desde que empezó la pandemia en el marco de esa red de ollas al sur. No somos voceros de la red de ollas porque tiene sus vocerías y tiene su estructura y su organización horizontal. O sea, esto era, pero permítanme una disquisición de un segundo. Eso va a delatar mi edad y mi trayectoria, pero también la trayectoria de ese programa, ¿no? En el 2005 yo asumía por primera vez, o en los primeros años, en la Secretaría General de AEU. Eran mis primeras notas periodísticas o mis primeras apariciones públicas, en el marco de que arrancaban los consejos de salario. Y me acuerdo que en perspectiva tenía, previo a la tertulia, tenía siempre la frase destacada de alguien de una nota del día o algo. Y tuve, el honor de ser una vez una frase destacada, y fui un dirigente sindical que dije que en ese momento habíamos ramas de actividad y trabajadores que teníamos que saber esperar porque había urgencias que atender, y me refería claramente a aquellos tiempos del plan de emergencia, a la pobreza que había en el Uruguay y demás. Eso me llevó a discusiones y debates internos riquísimos, ¿no? Pero sigo pensando lo mismo. A veces hay emergencias en que hay que atender y que hay que ser parte, y que muchas veces significa que uno tiene que relegar cuestiones corporativas propias para poder atender cuestiones más urgentes de la sociedad. Uh-huh.
Es interesante en el esa historia. arranque de la pandemia. De paso, capaz que, me quedo pensando, capaz que volvemos a utilizar aquello de la frase del día y reincorporamos aquella sección al programa. Bueno, no quería tener semejante injerencia, pero no, a lo que iba era que en el arranque de la pandemia, al mes y medio de que arrancó la pandemia, digamos mayo del 2020, algunos de nosotros ya nos planteábamos y lo seguimos debatiendo, y creo que es parte de la autocrítica de muchos actores de la sociedad de este país, políticos, sociales y de todos quienes tengan determinados compromisos, de que bastó un mes y medio de pandemia, cosa muy dura que le tocó vivir al mundo y al país, para que todo un sector de la sociedad se cayera y generara todo un fenómeno de ollas populares que no es un relato. Todo lo vimos en televisión y en todos los medios, y todos recorrieron esa cadena impresionante de ollas. Nosotros ya lo habíamos vivido en el 2002. Cuando yo hacía esas referencias en el 2005, era porque veníamos de eso. La realidad es que en aquel momento no nos planteamos entender el fenómeno y cómo es que eso brota espontáneamente en todos los barrios y enseguida. Esta vez el fenómeno fue más fuerte, mucho más largo, y nos dimos la posibilidad de hacer uso del convenio que tenemos con la universidad, y hemos desarrollado un trabajo mucho más sistemático entre la Comisión Técnica de AEU y el convenio que tenemos con la universidad, y particularmente con la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahora hay una actualización del documento. Justo tenemos todo un trabajo que se venía haciendo comparando junio-julio del 2022 con junio-julio del 2020, que es lo que trabajó la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, ni bien ellos lo procesen ese documento con la red de ollas sociales, de ollas populares, será de conocimiento público, pero yo les puedo adelantar algún número, algún detalle. A ver, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que en junio-julio del 2020, aquel fenómeno que todos veíamos en televisión y que nadie ponía en duda de que existía, eran en torno de 650 a 700 ollas. Hoy, el trabajo que ha hecho la Facultad de Ciencias Sociales es cruzar todos los datos de las intendencias municipales de Uruguay Adelante, de la red de ollas populares y datos de Solidaridad UI, que son todos los datos que hay de diferentes fuentes, y obviamente fueron eliminando las repetidas y llegaron a un total de ollas en todo el territorio nacional de algo así como 546 ollas. Hay un descenso de un 16%, pero sin embargo, cuando van al detalle y hacen un mapeo de esas 546 y eligen 241 que son de todas esas fuentes, no son exclusivamente de la red de ollas populares, sino que son de quienes se proveen de Uruguay Adelante, de todas las fuentes, y llegan a la conclusión de que en esa encuesta y el relevamiento de casi la mitad de las 546, que las porciones que hoy se sirven son apenas un poco menor que las de en junio-julio del 2020 y que superan el 1.800.000 porciones contando comida y merenderos. Que por otra parte bajó la cantidad de gente que trabaja en esas ollas porque bueno, en algo se tiene que notar cierta recuperación que ha tenido el país. Supongo que eso tiene que ver con el empleo solidario que se ha generado, pero la cuestión es que la producción sigue siendo la misma, y sobre todo lo que por supuesto ha subido muchísimo es la presencia de la mujer, y particularmente lo que ha subido muchísimo con respecto a lo otro comparado es que son muchas más ahora las que son ollas y merenderos, y si no, lo que se constata es que hay un crecimiento alto de cantidad de merenderos, porque suponemos que eso está directamente vinculado a este dato que se ha tenido en estos días de este crecimiento de la pobreza infantil, ¿no? O sea, ha aumentado la cara de mujer en la atención de las ollas y ha aumentado la cara infantil en quienes tienen que ir a proveerse de algún alimento hoy día. Gambera, o sea, volviendo al tema. El fenómeno no es relato, el fenómeno está vigente en el país, y después, bueno, lo que hay es un debate político, y que no es relato tampoco, sino hay que llamarlo como lo que es,
un debate político entre un gobierno que quiere justificar su política económica, que le está dejando en evidencia de que el rebote y el crecimiento económico que tiene el país no se refleja en la mayoría de la población, y bueno, y quienes sostenemos lo contrario, que eso tendría que ser variado en el país para que haya una mejor redistribución de la riqueza. Ese sí es un debate político que lo tendrán cada uno de los sectores sociales o políticos de este país como quieran ubicarse en cada lugar. No sé si me logré explicar. Sí, quería preguntarle, me quedé con eso que citó de la frase del día, porque lo que entiendo también de lo que usted buscó transmitir es que de alguna manera el PIT-CNT entiende hoy que muchas veces se lo critica por cierto corporativismo, ¿no? Pero entiendo que usted lo que dejaba entrever es que entienden que es momento de, bueno, dejar las reivindicaciones en todo caso de los trabajadores un poco al costado y poner el foco en este tema, en este asunto, porque atrás de esto estamos hablando de personas que quizás salieron del mercado de trabajo, ¿no? Que son trabajadores seguramente, pero están justamente sin empleo y tienen que acudir a una olla popular. ¿Está bien esa interpretación? ¿Es así? No, yo lo que quería decir es, siempre he sostenido que esa no es una contradicción ni un dilema para el movimiento sindical, y que por eso no es que hoy está en escena, sino que de alguna manera para nosotros es un todo. El tener negociación colectiva, el generar condiciones para los consejos de salario, el que el Consejo Superior de Salario pueda discutir un salario mínimo acorde con la realidad que tiene el país, que eso vaya mejorando según crece el PBI, y que esa negociación colectiva y ese Consejo de Salario empuje las condiciones de quienes no están en el sistema, y que eso vaya redundando también en la generación de mejores condiciones de vida. Y en el caso de que no pueda acceder todavía al sistema, tenga la posibilidad de acceder a transferencias que haga el sistema para que esa familia tenga ingresos y pueda tener autonomía. Todo eso es una plataforma reivindicativa del movimiento sindical desde siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, el plan de emergencia aplicado en el 2005 fue plataforma del movimiento sindical desde antes, y en el medio de otras ollas populares que supimos estar en aquellos tiempos también. Por eso digo, no hay dicotomía en ese sentido. Lo que digo es, nosotros no nos constituimos en voceros de las ollas populares, por las dudas, que entonces porque ellos tienen los propios, ¿no? Sí van a y de hecho lo recordaba Emiliano, en el propio comunicado del secretariado de ayer señalan que van a exhortar a las filiales a participar en la movilización que convoca la Coordinadora Popular y Solidaria, ¿no? Para el martes 11 de octubre. ¿Por qué se suman a esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, convocamos a volver a juntar todos los alimentos que seamos capaces de juntar para poder apoyar el día a día. Eso es un pedido para cada sindicato, ¿no? Que haga cada uno una colecta. Exactamente, porque esto ya lo hemos hecho desde el 2020 para acá. Son toneladas de alimentos que ha repartido el movimiento sindical desde el PIT-CNT y desde cada uno de los sindicatos. O sea, esto no es nada nuevo. Es más, AEU ha tenido desde el 2020 una cuenta solidaria que es con la que se ha sostenido la olla que nosotros tenemos martes y jueves, pero con esa misma cuenta se ha repartido alimentos solidariamente en todo el país y en la zona metropolitana, una cantidad de ollas que van de este a oeste, ¿no? Desde la frontera con San José hasta Paso Carrasco y demás. Esto no es nuevo, lo que además... Pero eso sería con la idea de sumar alimentos y sumar provisiones a estas ollas, o porque entienden que con esta medida que fue anunciada por el gobierno, por el MIDES en particular, de dejar de intermediar con la Coordinadora Popular y Solidaria, bueno, entienden que pueden quedar desabastecidas esas ollas. ¿Cuál es la interpretación que hacen? Eso es. En línea con lo que tú decís, o sea, para cubrir las necesidades que puedan tener en este momento y ayudar, como lo hemos hecho en todo este tiempo. No hemos dejado de hacerlo desde el 2020 para acá, pero además porque somos conscientes
en esa relación que tenemos con las ollas, de que muchas de ellas generan las condiciones día a día, porque no es solo la comida que nosotros le acercamos, sino muchas veces tienen que conseguir leña donada para hacer el fuego. Los que reciben alimentos de Uruguay Adelante, tengamos en cuenta que Uruguay Adelante se presentó a algo que nunca existió, como una licitación, recibió y canalizó fondos, en los primeros tiempos ni siquiera personalidad jurídica tenía, como nos enteramos después, pero además de eso hay que tener en cuenta que para Uruguay Adelante, en su proyecto, el plato de comida vale 12 pesos, y la verdad es que no hay cuenta que dé de un plato de comida con determinadas proteínas y un poco de balance que dé 12 pesos, por tanto es obvio que las ollas populares, además de recibir, como de todo el mundo, de Uruguay Adelante también, salen a pedir a otros para que lo ayuden, porque no les da para cubrir todos los insumos que necesitan para ponerla en funcionamiento todos los días. Así todo, lo que da el promedio de este trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales es que en promedio las ollas populares están de la semana 2,53 días funcionando. Eso significa conseguir leña, conseguir todos los insumos que hacen falta para que eso funcione. Y lo mismo en un merendero. Entonces, esta es la primera actitud, más solidaridad a la que ya hemos dado para que funcionen. Y seguido con eso, bueno, los apoyamos en esa movilización porque es donde están reclamando, a través de sus voceros y en lo que están planteando, están reclamando que sea atendido y que haya una política de Estado al respecto. Y en todo caso, porque además, queremos ser parte de un debate que es el que siempre está subyacente en todo esto, ¿no? Y es hasta cuándo esto tiene que ser. Yo creo que es una actividad que de alguna manera nos ha llenado de orgullo, la solidaridad y demás que nace en ollas vecinales, porque este trabajo de la facultad muestra además que la inmensa mayoría, el 80% son iniciativas vecinales, en algunos casos son o sindicales o religiosas, pero la mayoría son vecinales. Son un esfuerzo muy fuerte de vecinos que ya están muy cansados, pero el debate también de fondo es, en algún momento alguien tiene que proponer cómo trascender a eso, a políticas sociales que den una continuidad sistémica y no que sea esto como por más que pueda enorgullecer, que esto sea una solución definitiva para una sociedad, ¿no? Mire, por ejemplo, desde la audiencia tengo un mensaje de María Marta que dice: ¿qué inconveniente hay de que el Estado asuma la provisión de las ollas populares? ¿No decían que el gobierno no se ocupaba de la supuesta crisis de hambre? No, es que no hay inconveniente. Lo que ha habido fue, desde mi punto de vista, una actitud soberbia de parte del gobierno, de que estas cosas, la mejor manera de tramitarlas y de discutirlas es de igual a igual y sentándose a una mesa y no dejando el velo de que alguien se pueda haber quedado con algo, porque ese que queda bajo sospecha tiene que caminar por el barrio todos los días, y eso no le pasa a quienes acusan, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí está yendo al punto, ¿no?, que ha planteado el Ministerio, de decir, bueno, esto en definitiva lo que lo que se le entrega, lo que se le entregaba a la coordinadora de Ollas Popular y Solidaria eran alimentos que se financian con fondos públicos, ¿no? Entonces por eso entendía importante transparentar esa situación y ajustar a lo que se estaba planteando, ¿no? Nadie se opondría a transparentar, ni mucho menos a tener un registro que vaya permitiendo que eso se consolide. Nadie lo haría, aún con la discusión de fondo que es si esto tiene que ser algo que sea una solución para siempre. No creo que no. Tampoco nadie diría que eso, nadie diría nada en favor de que esto sea una solución de fondo y para siempre. Pero nadie se pondría a transparentar. Eso sí, me parece que hablar en los términos que se habló desde la comodidad de un escritorio es lo que hace que se genere lejanía y no la cercanía necesaria para entender el fenómeno que se da, porque eso fue lo que intentamos nosotros también. Si uno va con la mejor de la actitud a relacionarse con alguien que tiene que llevar adelante
una olla popular con las dificultades que hemos visto que la tienen que llevar muchos de los vecinos, me parece que bueno, si genera lejanía no va a poder entenderse para poder tener esos registros y demás. Sin embargo, reivindico el trabajo de Facultad de Ciencias, de Solidaridad UY. Son toda gente que ha tenido contacto directo y que ha generado cercanía y que datos tiene y que están y que son públicos. O sea que tampoco es que acá hay una oscuridad brutal en donde no se puede manejar datos. En realidad, así como lo estoy manejando yo, los tiene que poder manejar el Estado y particularmente un ministerio que tiene un aparato para eso. Fernando Gambera, secretario general de AEBU e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, que sabemos que tiene otros compromisos, así que le agradecemos. Que pase bien. Bueno, gracias a ustedes. De nuevo, lo del principio, un gusto y a la orden cada vez que ustedes lo requieran. Un abrazo grande.